Y José Rocha. Sí, permíteme darle rápidamente respuesta muy breve a tres de las preguntas, porque el público ha preguntado y no le hemos respondido. Un televidente habló de la reelección. Bueno, acordémonos que no hay reelección consecutiva, hay reelección después de un periodo, y el tema básicamente está en la educación de la población para no escoger y no volver a votar a aquel que ya se lanzó y ya sabemos cómo trabaja. En el tema de la Constitución del 93, que habló un caballero también, bueno, hay muchos que opinamos que lo ideal no sería cambiar o regresar, mejor dicho, a la del 79, sino más bien hacerle modificaciones a la del 93 para no seguir jurando nuevas constituciones a cada rato. Y el problema de la postulación de la primera dama es simplemente la ley orgánica. Claro. La ley orgánica dice que la esposa ni los hermanos, hasta el 4º grado de consanguinidad del presidente de la República, no pueden postular, pues. Y si la ley lo dice, hay que respetar en algún momento la ley en nuestro país. Pero esa ley fue dada con nombre propio. Fue dada por Alberto Fujimori para que no postule la señora Susana Ahora Eguchi. esa ley se la quieren aplicar con nombre propio pero, a una candidata. Pero mi estimado Pedro, si el pueblo está bien, quiere, pero tenían que haberla anulado en el periodo anterior, pues. Bueno, si la hubiera anulado Alan García, valía. Ahora ya no vale. Tercia ahí, César Augusto. Vale. Aquí hay una especie de sensación o de deseo de cumplimiento de una realidad más bien utópica, ¿no? Acordémonos de las interpretaciones auténticas que hizo la señora Marta Chávez y otros tantos caballeros y permitieron las reelecciones sucesivas de Fujimori. Claro. Entonces no podemos decir que la señora no va a hacer. Claro. Ahora sale un abogado docto, nos tira una conferencia de algunos minutos y dice que es una interpretación auténtica y lo que el pueblo quiere es que la señora candidate y la tenemos de candidata. Tiene razón. Y no tenemos ningún problema. Lo que pasa es que en el país en algún momento tenemos que aprender, pues justamente esas cosas. Ya nos ha pasado con el presidente Fujimori y la reelección. Claro. Y él quería hacer Pedro Cifuentes, y voy a formularles después una pregunta de la intervención de Pedro Cifuentes. Nadine le gana a Acuña, si va. El miedo es que Nadine le gane a cualquiera de los candidatos. ¿eh? Ahora, los candidatos no están solos, y el público lo dijo aquí, las llamadas telefónicas también, ¿no? ¿Quiénes financian? ¿Quiénes financian a estos candidatos? Vamos a recibir llamadas telefónicas, yo voy dejando un ángulo de debate para el panel, y es que detrás de cada uno de los nombres que han mencionado de la izquierda y la derecha, ¿qué grupos económicos o capitales estarían para financiarlos para las elecciones del 2016? Vayan pensando. El público ingresa con su llamada telefónica. Buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto. Un poco más fuerte, amigo, más alto. Adelante. Buenas noches, amigo. Los saluda ¿Qué tal? Felipe. ¿Qué tal? Estamos en vivo. Adelante. Quería felicitarlos a usted, a su panel, y coincido con la opinión de un televidente de hace poco, que creo que el tema no es muy oportuno. Es un tema que debería dejarse para canales que no tienen otras cosas que decir. Ustedes se caracterizan por tocar temas candentes, temas importantes para el país, que otros canales no pueden hacerlo, ¿no? Y esa es la diferencia entre ustedes y la gran mayoría de canales aliados con el gobierno. Yo sugeriría que los temas pues sean temas que, como siempre, son de interés público y temas que nadie los toca, ¿no? Correcto. Muchas gracias. Acá tenemos la libertad para que el público llame y diga si quieren, hablen del Cerro San Cristóbal o del volcán del Misti. Pero fíjense ustedes, si el defensor del pueblo menciona eso, y otra cosa, nosotros nos caracterizamos por el tema profundo. ¿Quiénes están detrás de esas candidaturas? Desde ya. O sea que, amigo televidente, ese es el tema candente. Porque de repente usted despierta en 2016 y ya le entronizaron ahí un gobernante que usted nunca se imaginó y que depende de los mismos capitales poderosos que explotan a los trabajadores. Vamos entonces a recibir, ahora le damos un saludo a Yanina y nos entrega los correos electrónicos. Adelante, por favor, con una lista. Gracias a Alberto Salazar Calderón. Desde aquí le agradecemos por escribirnos. Señor Romero, buenas noches. Favor de proporcionar el correo del señor Pedro Cifuentes, dónde se le puede escribir o a qué teléfono ubicarlo. Saludos para todo el panel, estamos con ustedes. Esto resolvemos de inmediato, amigo televidente Alberto Salazar, que incluso ha dejado aquí su número celular. Y Pedro Cifuentes, ¿podrías dar tu correo electrónico o tu contacto Radio Obras? Vamos a ponerlo. 330-5650, en horas de la mañana. 330 5650, el teléfono directo de mi y oficina. también en pantalla usted puede ver en este momento contactos@radioobras.com, contactos@radioobras.com. Pero su llamada a las 10 de la mañana. Y a partir de las 10 de la mañana con Pedro Cifuentes. Ya tiene usted entonces la forma
cómo comunicarse con don Pedro Cifuentes. También nos escriben felicitando al hermanón, nos escriben desde San Juan del Lurigancho. Un saludo a todo el público de San Juan del Lurigancho. El señor Juan dice, felicito realmente a ustedes por lanzar el hermanón. Acá está su director, don César Augusto Dávila, así que un lector más de San Juan del Lurigancho. Amigos, ¿de qué pabellón, Rafael? No menciona, manda el correo, hasta su correo. ¿De la cana? ¿O no? Ah, no, estamos hablando, hermano. Del distrito. Ya, yo te entendí. El megadistrito, con 1 millón de habitantes de San Juan del Lurigancho. Así es. Ha llegado el momento del doctor Héctor Vargas Aya, el incorruptible. Adelante. Buenas noches. El tema de hoy, primer poder del Estado. Un debate permanente suscitado en el país no ha terminado hasta ahora. Unos dicen que el primer poder del Estado es el Congreso, que va, es el poder que menos puede. En algún momento me he permitido señalar que el primer poder del Estado estaba en Palacio de Gobierno, porque el primer poder del Estado es el presidente de la República, en una realidad como la nuestra, porque él es el único que no, por ejemplo, que no puede ser enjuiciado durante su mandato por ningún delito. Los miembros del Congreso sí, aunque no se cumple en la práctica, pero constitucionalmente el presidente de la República goza de una especie de soberanía, de privilegio de carácter soberano. No puede ser cuestionado, ni enjuiciado, etcétera, etcétera. Es más, tiene facultades delegadas que las recibe del Congreso para dictar leyes a su antojo. Hemos demostrado la vez pasada, y seguiremos demostrando, que todos los presidentes de la República, mediante las facultades delegadas otorgadas por el Congreso, han dictado 3 o 4 veces más número de leyes mediante decretos legislativos que las leyes del Congreso. De otro lado, el presidente de la República tiene facultades de revisar o de cuestionar los proyectos aprobados en el Congreso. Y finalmente la Constitución le acuerda la facultad de dictar los famosos decretos legislativos de urgencia por razones económicas. Y mediante estos decretos modifica el estatus económico y todo aquello que se le antoje durante su mandato. Sin embargo, pese a todas estas disposiciones de las que goza el presidente de la República, convertido en un ente con poder omnipotente, omnipresente y omnisciente, es decir, que lo puede todo, que lo sabe todo y que puede estar como Dios en todas partes. Sin embargo, la realidad del Perú, hasta en estos días donde se ha acentuado el tema, ya no le otorga el título de primer poder del Estado al presidente de la República, sino, como decíamos en otros temas, que el primer poder del Estado está en los grupos económicos que manejan el país desde el mercado, sin dar la cara, escondidos. Son aquellos que logran, por ejemplo, en el Congreso, que se convierta al Perú en un país de segunda mano. ¿Por qué digo un país de segunda mano? Acaba de aprobarse en el Congreso un proyecto para importar automóviles usados. No se nos dice, por ejemplo, que el Perú está creciendo, que es una de las mejores economías, que está desarrollando, y un país que crece, un país que tiene una buena economía, puede estar en condiciones de ropavejero para importar autos usados para contaminar el país, contaminar la ciudad. Es decir, esto es correcto. En este país nuestro se ha importado ropa usada, ahora se importa autos usados. No sé qué otras cosas más usadas se podrán importar en el futuro. Y esto no corresponde ni a la voluntad del señor presidente de la República, ni a la voluntad del Congreso, sino a los que hacen antesala, a los que redactan discursos, a los que llevan los decretos y los proyectos de leyes ya redactados en los gabinetes
de las empresas y de los directorios de la CONFIEP y de los poderes económicos. Ellos son el primer poder del Estado, mis queridos amigos. Gracias y será hasta el día de mañana. Gracias al doctor Héctor Vargas Aya. Una merecida ovación para el doctor Héctor Vargas Aya. Y esto va con la pregunta que formulábamos, ¿no? Sí. ¿Quién está detrás de cada candidato? ¿Quién financiaría cada candidato? Rápidamente con nuestro panel, hay mucho más en el programa. César Augusto Dávila. Yo te voy a decir que por razones de trabajo he tenido oportunidad de estar cerca a personas económicamente muy poderosas y he comprobado, y lo puedo decir, que financian a todos, juegan a todos los claro. caballos. Incluso, anecdóticamente, pude ver cuando el señor León Rupp hizo un cheque a la CGTP. A la CGTP. León Rupp, la CGTP habrá estado contenta con León Rupp. No sé. Adelante, Pedro. Bueno, acá hay grupos. Por ejemplo, el grupo Brescia, el grupo Benavides, Miro Quesada, Dionisio Romero, los mineros, los pesqueros, los chilenos y los exportadores. Ese es el grupo más fuerte que hay. Ellos, como dice César Augusto Dávila, apuntan a 2 o 3. Van a bancar. Van a bancar. Pero el otro grupo está integrado por industriales peruanos, comerciantes peruanos, informales mineros que tienen otros intereses, algunos grupos, algunas empresas más chicas que son de españoles y de árabes, por decirte, que están en el país, que están en el grupo inmobiliario, que es fuerte, compitiendo con los chilenos, y también tienen los sindicatos. Los sindicatos tienen dinero y también están apostando a eso. Las AFP se pueden mover en ese lado, que también son chilenas, que tienen plata, ¿no? Van a tener candidato propio de repente. De repente, o Pepe apuestan a Rocha. uno u otro, sí. Si bien es cierto, los grupos que ha mencionado Pedro preocupan cuando buscan sus intereses, hay dos grupos que se están metiendo en las elecciones, no solamente presidenciales, también congresales, regionales y hasta distritales en algunos casos al interior del país, que me preocupan mucho más. Uno de ellos son los grupos de narcotraficantes, que ya llegaron a muchas fuentes. Claro. Y otros de ellos son capitales extranjeros que buscan intereses en el país también. En ambos grupos, ya desde las elecciones anteriores, los hemos visto invirtiendo sumas de dinero grandiosas y eso sí pueden causar un problema tremendo al futuro de nuestro país. Correcto. Vamos a ir entonces con llamadas. Vamos a una pausa, estamos todavía 2 minutitos. ¿Quiere intervenir Pedro Cifuentes? No, yo quería agregarle que ese grupo se llama Dry Cleaners Perú. Lava Clinics. La gran lavandería que hay. Y hay tantas leyes contra el lavado de activos, lavado de dólares, de narcotráfico, pero todavía al parecer no funcionan mucho. Amigos televidentes, desde aquí quiero formular yo una pregunta también. Hablaba el público de un tema candente. Un tema candente es, por ejemplo, ¿quién de los que van a postular, y los nombres se han voceado aquí, al 2016, va a solucionar el tema de la seguridad ciudadana? ¿Qué candidato, llámese los nombres que se llamen, va a enfrentar la educación con los textos escolares malos que tenemos ahora? Sí, ¿Qué candidato va a enfrentar el tema de la salud pública, donde usted llega a un hospital y no es atendido realmente? Tiene que pagar en caja una serie de cosas. Casimiro Ulloa, no sé quién ha ido al Casimiro Ulloa llevando a algún familiar. Yo he últimamente. ido. ¿Qué pasó, Pedro? No es gratis, es carísimo, igual que cualquier clínica. Acá el gran problema es quién se va a enfrentar a la gran corrupción, que es el origen de todo lo que está ocurriendo en el país. Ninguno. Correcto. Amigos televidentes, vamos a ir a una pausa, regresamos con teléfonos abiertos, nuestro panel, también el público aquí presente en nuestra tribuna, los correos electrónicos con Yanina y mucho más en el programa. Volvemos.